Voy a retomar la grabación. En primer lugar, bueno, buenas tardes a todos y todas las que no estaban ahorita cuando dije que iba a levantar la lista. Estamos en la sesión 4 del curso Estadística Instrumental y lo que antes que nada quisiera validar con ustedes es si haciendo el ejercicio práctico de la vez pasada o la tarea, encontraron algo o vieron algo que ustedes digan, eso no se entendió, no quedó claro para hacerlo, como para ver si tratamos de ser un poco más explicativos al respecto. Entonces, antes que nada quisiera eso, como que ustedes me digan si hay algo de eso que hicimos eh, que, que no hizo tanta gracia, que no entendieron. Permítame cambiar aquí de modo proyectar. Un segundito. Profe, Sí. disculpa que interrumpa, no es con respecto a lo que estabas diciendo, Uh-huh. sino era si podías dejar entrar a Fabiana Martínez. Gracias, sí. De hecho, ya voy a darles Fabiana y Nicolás, aquí los vi. Permítame ver a ver si lo... Nicolás entonces ya está y Fabiana también. Profe, tal Gracias. vez me gustaría que repasemos lo de los percentiles, como de saber exactamente cuál percentil utilizar, porque Ok, tal vez como que me queda un poco más de duda. ok, claro, Mónica, perfecto. Entonces empecemos por eso. Empecemos por eso. Ok, vamos a ver. Voy a proyectar algún... Ya les voy a compartir pantalla para ver un ejemplito tal vez de eso. Ok, ahí están viendo el archivito Excel en blanco prácticamente, ¿verdad? Nada más dice edad. Voy a generar aquí algunos datos aleatorios. Aquí, supongamos que estamos entrevistando gente que está entre los 0 y los 35 años. ¿Verdad? Entonces, voy a generar aquí datos aleatorios, como les digo, ¿verdad? De hecho, voy a redondearlos. No se preocupen por la fórmula esta, no estoy esperando para nada que ustedes aquí entiendan de qué se trata la fórmula, no es necesario. Aquí lo que estoy generando son, eso, digamos, vamos a hacer unas 100 observaciones de eso, para que quede como muy claro. Entonces aquí tienen edades, ¿verdad? Una persona de la que se le preguntó tenía 4 años, otra 14, etcétera. Entonces voy a dejar esos datos aquí fijos, como si yo le hubiera preguntado a 100 personas, ¿verdad? Les voy a pedir por favor que en el momento en que ustedes vean que estoy haciendo algo que solo yo entiendo que estoy haciendo, y no me refiero a cómo generé esos datos, sino cuando digo que aquí hay 100 personas que se les preguntó la edad, necesito que me digan si alguien, así por favor, sin ninguna pena, porque la pena no está presente en este curso, me diga, no sé qué está hablando, porque aquí dice que hay 100 personas, ¿verdad? O sea, que en cada paso de lo que estoy haciendo, ustedes me digan, no entendí, si fuera el caso. Ok, entonces muy rápidamente repasemos lo que hicimos la vez pasada, que fue, y aquí nada más voy a poner aquí un ID, o sea, esto es simplemente como si fuera el nombre de la persona. No es el nombre, nada más voy a poner una numeración. La persona 1, la persona 2, y aquí me voy hasta la persona 100, ¿verdad? Voy a ir aquí hasta el final, aquí está la persona 100. Y cada una reportó su edad, 4, 14, 20, etc. Entonces, lo que hicimos la vez pasada fue calcular las medidas de posición. Las medidas de posición eran, en primera instancia dijimos que es la moda, ¿verdad? Entonces voy a hacer, a partir de esto acá,
una tablita dinámica, marco todo el set de datos, las dos columnas hasta la fila 101. Genero una tabla dinámica. ¿Verdad? Y aquí le voy a decir, quiero saber ahora cuántas veces aparece cada edad aquí. Entonces, aparentemente, ¿verdad? Hay una, aquí hay una, estos son los posibles valores de edad, ¿verdad? Que aleatoriamente aquí no ha salido nadie que tenga 9 años. Eso es pura suerte, digamos, ni nadie que tenga 22. Si se fijan aquí, brincó de 21 a 23 y así sucesivamente hasta los 35 años. Entonces, casi que de todas las edades hay al menos una persona. Aquí me está sumando estos números que dicen ID, que eso no tiene ningún sentido porque estos son el número de identificación, como si fuera un número de cédula, esa columna. Entonces aquí lo que quiero en realidad es que me diga cuántas, o sea, en lugar de suma, que me cuente cuántas personas hay. Entonces aquí me puso, ¿verdad? Que de 0 años apareció un dato, en un año tres personas, etcétera. Y aquí hay algunos que tienen 5 aparentemente. Entonces, 5 personas. Entonces yo puedo también aquí con esta misma tabla dinámica decirle que me ordene esto, ¿verdad? Sort. Y que me vaya del dato más alto, de que tenga más frecuencia, al que tiene menos. Entonces le voy a decir descendiente usando la cuenta del ID, o sea, cuántas personas hay. Entonces aquí tienen que la edad de 4 años es la más representada en este grupo de 100 personas. Aparecieron 7 personas con una edad de 4 años. Entonces esta es la moda, ¿verdad? Esta es la moda. Sé que me preguntaste por los percentiles, pero vamos aquí uno a uno. La mediana, lo que necesitaríamos hacer, y para no tocar estos datos originales, voy a hacer clic derecho aquí y copiar la hoja. La voy a copiar por aquí. Aquí voy a ponerle que esta era para la moda. Y aquí abajo le voy a decir que aquí vamos a calcular la mediana. Entonces, para la mediana, me dijeron la vez pasada que deberíamos calcular, y si tienen objeciones, otra vez al rato, ustedes tenían una forma en la que les habían enseñado esto, para los que me intervinieron la vez pasada. Aquí le voy a decir que ordene esto según la edad ahora. ¿Verdad? La edad desde me corrigen por favor si no es así, como ustedes lo estaban viendo, desde el más pequeño hasta el más grande. Ok, entonces ahora me está ordenando desde los 0 años hasta los 35 años aquí al final. Están los datos ordenados de edades. ¿Cuántos datos tenemos aquí? ¿Cuántas personas, compañeros, compañeras? Una muestra de cuántas personas. De 100. 100, profe. 100, perfecto. Entonces, eso es un número par, correcto. Entonces, dado que es un número par, yo no voy a poder escoger un elemento, ¿verdad? Una fila debajo de la cual haya la misma cantidad para abajo como para arriba, ¿verdad? Entonces, recuerden que cuando n es par, cuando el tamaño de muestra es un número par, voy a dejar esta fila aquí fija, entonces yo necesito ubicarme en el centro, me voy aquí, ¿verdad? A la posición 50, que estaría aquí, vean que esta es la fila 51, ¿verdad? Entonces esta es la observación 50, o de menor a mayor, la 50, y la que sigue es la 51. Entonces dijimos que la mediana sería lo que está en medio de estos dos. ¿Están de acuerdo? Por si acaso confunde esto que estoy parado en la 51 o la 52, recuerden que la primera fila no cuenta porque están los títulos, ¿verdad? Entonces en realidad esta es la observación 50 y esta es la 51. Entonces lo que le voy a decir aquí es que haga la suma de estos dos, ¿verdad? Este más este, y lo divide entre 2. Este sería el valor de la mediana. ¿Ok? Esta es la mediana.
De nuevo, si a alguien le suena que estoy hablando un idioma que no se entiende, por favor, levanten la mano. No se queden con la duda. Entonces, mediana. Estamos repasando lo que vimos la vez pasada. Así, un poco rápido. La tercera sería calcular la media aritmética, ¿verdad? Ok. La media aritmética. Entonces, aquí qué tocaba hacer, compañeros, compañeras, para calcular la media aritmética. Voy a cambiar esto. ¿Alguien me ayuda? Si son tan amables. Profe, no sé si era sumar, Ujú. no sé si era sumar toda la edad o el ID y dividirlo entre la cantidad sobre 100. Ok, perfecto. Nada más que no te entendí, Santiago. ¿Cuál columna, la A o la B? Creo que sería el ID, si no estoy mal. Es que el ID es como si fuera el número de cédula, ¿verdad, Santiago? Ah, Es como si perdón, fuera el número, entonces la edad. la edad, Ok, sí. perfecto, gracias, Santiago. Y lo divides entre 100. Listo, profe. Excelente. Entonces esto, vamos a sumar todo, como dijo Santiago, y lo dividimos entre 100. Y el promedio entonces sería 18,18. La mediana 18,5 y la moda, dijimos que era la edad de 4, ¿verdad? Que apareció 7 veces. Entonces hasta ahí estamos bien. Esos 3 datos son los que intentan ser la medida de posición central. O sea, que es como la edad más representativa de este grupo de 100 personas. 18 años, más o menos, ¿verdad? Recuerden que la moda en estos casos no es tan útil porque además ven que hay otros valores que están bastante cerca y que además se repiten bastante. Voy a hacer algo como medio multimodal. En datos cuantitativos utilizamos más la mediana y la media aritmética. Ok, entonces ahora sí, para llegar a la pregunta que me hacían sobre los percentiles, de hecho, este percentil, o la mediana, es el percentil 50, ¿verdad? Recuerdan. ¿Por qué ese percentil 50? Porque debajo de ella hay 50% de los datos y por arriba de ella hay 50% de los datos. Y la misma lógica vamos a trabajar para encontrar, por ejemplo, no sé qué les gusta, el percentil. Profe, Hola, hola, buenas, se cayó la llamada un momento, ¿verdad? Me dejaron de escuchar. Sí, profe, Sí, profe, se quedó pegado. pero ya que está de vuelta. Excelente, gracias. Vamos a ver si lo logramos. No sé por qué pasó eso. Aquí estamos. Entonces, book 1. ¿Están viendo el Excel otra vez? Sí, Sí. profe. Sí. Excelente, gracias. Entonces, vamos a hacer una copia aquí para buscar, calcular el percentil 80. Para empezar, antes de calcularlo, ¿alguien me podría decir que cuando encontremos ese valor del percentil 80, qué es lo que representa? ¿Cómo se interpreta eso? Empecemos por ahí, dicen ustedes. Eso no quedó claro tampoco. El percentil 80, lo que querría decir es que debajo de ese valor, de esa edad que vamos a calcular ahorita, está el 80% de los datos y por arriba de ese valor está el 20% de las personas. En otras palabras, estaríamos encontrando el valor que hace de las 20 personas, el 20% de las personas de más edad, por no decir más viejas. Entonces, esa medida es una medida de posición, pero no es central, ¿verdad? Por definición, porque no está en el centro, no está en 50-50, está inclinado hacia un extremo de la distribución, 80%. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es justamente eso. Vamos a buscar ahora la observación 80, ¿verdad? Como buscamos aquí el medio entre la 50 y la 51, recuerden lo de la primera fila. Aquí, perdonen para ver si estoy grabando. Capaz que no estoy grabando. Sí está grabando, profe. Perfecto, gracias.
Entonces aquí lo que nos toca ahora es ir a buscar la observación 80. Entonces aquí tenemos entre la 81 y la 82 lo mismo, ¿verdad? Porque debajo de esta habría 80% y arriba de esta habría el 20%. Entonces tengo que hacer el mismo cálculo. Entonces, si les parece bien, lo que voy a hacer es copiar esto aquí, verificar que está tomando esas dos, correcto, y ese sí es el percentil 80. Ya me devuelvo ahí para que veamos con más calma. Entonces vean que lo que calculé fue el promedio de esas dos filas, la 81 y la 82. ¿Verdad? Sumé las dos y lo dividí entre 2. Quiere decir que con la edad de 29,5, 30, redondeado, digamos, lo que tendríamos es el 20% de las personas más viejas de este grupo tiene 30 años o más. En otras palabras, el 80% de la gente tiene 30 años o menos. ¿Verdad? ¿Queda claro el uso de esto del percentil 80? Prof, una pregunta. Sí, José Antonio. Para este tipo de ejercicios que usted nos pide que calculemos solo el percentil 80, es que para el ejercicio práctico de la semana pasada no entendimos muy bien esa parte y calculamos como todos, como el 10, el 20, el 30 y así. Entonces, ¿Qué es lo que decía la pregunta del ejercicio, José Antonio? No recuerdo ahorita. bueno, ya se la busco un momento. Gracias. Profe, y la fórmula que usted nos había dado, que era como el P por, no, P dividido entre 100 por el número de Sí, observaciones. ya te explico eso. El asunto es que, vamos a ver, en la fórmula dice, busque un elemento. ¿Cuál elemento? Lo que tiene que hacer es tomar el percentil que quiera, digamos que en este caso es 80, ¿verdad? Entre 100 y lo multiplica por la cantidad de muestra que tiene, por el tamaño de la muestra. ¿Correcto? Aquí está, prof. La pregunta decía, mediante el uso de percentiles, explique si hay diferencias entre hombres y mujeres en el consumo de su producto. Y se Correcto. puede usar para los percentiles comentados respecto a la mediana. Entonces podrías usar el 80 para comparar o calcular el percentil 80 de hombres y calcular el percentil 80 de mujeres y comparar esos dos, o el percentil 60 o el que hiciera más sentido para ustedes. O sea, solo hay que sacar uno de los Uno. percentiles. Uno, exacto. Uno. Ok, gracias. Excepto la mediana, porque ya la mediana la habían usado para otro efecto. Entonces aquí, Mónica, perdón, ahora que me estabas preguntando, la fórmula lo que dice es busque cuál posición es la que puede utilizar. Entonces aquí es la posición 80. Y de hecho fue, o sea, por eso usé una muestra de 100 para que fuera como más evidente cómo lo estamos haciendo, porque efectivamente nos fuimos a la posición 80 a calcular ese percentil. Ok, entiendo. Entonces, esa fórmula que usted nos dio solamente para calcular la posición, no para No calcular el el valor, percentil. exacto, Ok. exacto. Mónica, sí. Exactamente. Igual, profe, creo que sería, porque es fácil verlo así con los 100 datos, pero tal vez para ver Hagámoslo, cómo se usa la fórmula sería bueno como hagámoslo. cambiar el brillo. Totalmente de acuerdo. Ahí está, vamos a hacerlo. Vamos a ver. Aquí. Vamos a calcular para no cambiar todo al mismo tiempo el percentil 80 con una muestra de 60. ¿Sí? N igual 60. Entonces, vamos a hacer la grosería de eliminar todo lo que hay por debajo de la fila 61. Supongamos ahora que nuestra muestra es hasta esta fila. Entonces, más bien ahora, ayúdenme ustedes, ¿cómo calculamos el percentil 80 en este caso? ¿Hasta dónde llegaría el 80% de las personas? Profe, tendría que hacer la fórmula que dijo anteriormente. Sería 60 entre 100 por 80, si no me equivoco. O es al revés. Dame un resultado, sí, dame un resultado, Ok, pero aquí es el percentil 80, ¿verdad? Que es ese que andamos buscando,
entre 100 por el tamaño de la muestra que ahora es 60, como dice Esteban, ¿verdad? Da el mismo resultado. La posición 48. Como dijo Mónica ahorita, ¿verdad? Entonces aquí me vengo aquí y digo, la posición 48 es este dato. 17 años para esta muestra. Y estoy en la fila 49 de nuevo porque son 48 filas debajo del título que dice edad, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas sobre este procedimiento? Sí, Esteban, dime. Perdón, profe. Ah, ¿Eso perdón. usted lo va a subir al campus? Este Para archivo, que- claro, sí, ahora lo subo. Claro. que- De hecho, vamos a aprovechar de una vez para combinar lo que vamos a ver hoy. De una vez ver un Profe, resumen. y en la última pregunta de la tarea, Ujú. que decía qué tan altas son las exportaciones del 20% más alto en cada uno de los bienes, se hacía con los percentiles, ¿cierto? ¿O no? Correcto. Así Sí. es, exactamente. Ok. Correcto. Pues tenía dudas con eso. Perfecto, Mónica. Ujú. Profe, una pregunta. Sí, Matías. Es que yo había usado esto del porcentil, utilicé una fórmula en Excel que se llamaba igual percentile Ajá. punto exe, creo. ¿Estaría bien usar esa fórmula? A partir de esta clase en adelante, sí. Para la clase pasada no, Ok. pues, Matías, porque vos puedes usar esa fórmula, pero no tenés idea qué hizo el Excel por debajo. Ok, perfecto, Una listo. vez que la hiciste a mano, como yo le hice ahorita, Ujú. ya decís, ok, ya sé lo que está haciendo y no tiene mucho sentido hacer eso eternamente, ¿verdad? Ok, perfecto. Profe, en el caso de la tarea, porque usted no se especificó que había que hacerlo manual, entonces por algunas cosas como la moda y el average, Está el promedio, yo lo hice con las Tenés, fórmulas. tenés razón, Esteban, ahí no lo pedí así, entonces no puedo reclamarlo. De acuerdo. Perfecto. Pero en el ejercicio ya lo habían ejercitado, valga la redundancia. Pero bueno, más allá de que si me lo demuestran o no, aquí lo que me precisa mucho en este momento es que ustedes me digan si queda claro o no queda claro. De mi parte, sí. Buenísimo. Gracias, Mónica. Bueno, obviamente no espero que de aquí los 37 levanten la mano para decirme, pero más bien, ¿verdad? Como decíamos tan bonito, no news, good news, ¿verdad? Si nadie levanta la mano, espero, por favor, que ustedes digan sí, está bastante claro. No es el único momento en que pueden plantear dudas, por supuesto, pero lo digo sobre todo porque a partir de aquí vamos a seguir trabajando con los conceptos de medidas de dispersión o de variabilidad y que si no me quedó claro esto de las medidas de posición, esto otro menos me va a quedar claro. Profe, Sí, Raquel. usted podría tal vez hacer como un pequeño resumen para verificar que lo haya entendido. Es que Sí. o tal vez hacerlo con otro ejemplo, no precisamente con edad, sino con precio, cualquier cosa así, como para tenerlo más claro. Raquel, Profe, sí, un segundito, perdón, Fiorella, nada más. Raquel, sí, no, lo haría con mucho gusto. El problema que tengo es con el tiempo, ¿verdad? O sea, si tenés alguno de estos que conversé que no te quedó claro, tal vez más fácil, pero así como hacer un ejemplo con otra variable de todo esto otra vez, creo que se nos va la clase y no podemos hacer lo que toca hacer. No, tranquilo, entonces, profe, Pero, ahí cuando pero, suba la clase lo vuelvo a ver. pero no, o sea, para nada quiero decir que no te pueda responder dudas, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Dígame, No, pero muchas tal vez gracias. más puntualmente. Si son, sí, yo es dígame. que se me había ido el internet y no pude ver la explicación, entonces después la veo. Pero yo tenía una pregunta con respecto al ejercicio Ujú. de la tarea, digamos, es que yo sí recuerdo bien cómo hacer eso de los percentiles, Ujú. pero me surgió la duda porque nosotras teníamos los datos como por años, entonces no sabía cómo acomodar los datos para sacarlos, o sea, cómo exactamente mezclar esos datos o si no tenía que mezclarlos, si tenía que sacarlos por Sí, años. no, lo mezclas todo, Fiorella. O sea, Como sacando totales de los últimos, digamos, nosotros teníamos datos como de los últimos 5 años, entonces, por país. ajá, exactamente, correcto. Exacto. Entonces vos tenés, cada ID de estos es como si fuera un año en un país, Ajá. ¿verdad? Y ahí tenés una exportación. En este lado, aquí está año país y aquí está la exportación, el valor. Entonces juntas todo Ajá, ya. literalmente y calculas eso igual como decimos esto. Ok, gracias, profe. Perfecto, Fiorella.
Profe, yo lo que hice fue, eso de los años, yo le puse un ID extra, digamos, no lo hice como por los años. ¿Ok? Está bien, sí. Sí, pero igual tenés el valor, o sea, que corresponde a un año a un país dado, ¿verdad? Sí, ejemplo, decía como, no sé, 4.500 millones de dólares, pero a la par le puse 1, 2, 3, 4 No para hay sacar. problema, no hay problema, Ok. Mónica, no hay problema. Bueno, ¿alguna otra pregunta hasta aquí, compañeros, compañeras? Ahora que me preguntaron que, bueno, que podían ver la grabación después y demás, por supuesto, eso es útil. También, como me habían solicitado, y perdón que me atrasé con eso, pero les envié hoy una guía de lectura. Nuevamente, el comercial aquí, ¿verdad? Y no tengo ningún interés en que ustedes compren ni nada, ni adquieran esos libros, sino que el interés es que de verdad busquen prepararse alternativamente con los libros. Como les dije, el curso con el programa como está es bien agresivo, la cantidad de materia que toca cubrir, y no hay forma que veamos absolutamente cada uno de los detallitos y cada una de las particularidades de cada una de las medidas. Para yo tener claridad de qué está pasando detrás de todo eso y sentirme más cómodo como estudiante de este curso, necesito recurrir a las lecturas. Entonces, por favor, vean ese archivo bien, utilícenlo y sobre todo, por supuesto, lean los libros que les estoy indicando en cada tema. Profe, otra consulta. Sí, Mónica. En los libros vienen como más herramientas, o sea, como que viene más explicado de cómo analizar todo esto, porque, ejemplo, a mí unas tareas, digo, solo práctico súper bien, pero lo que más me cosa es como cómo analizarlos, cómo compararlas. Entonces yo no sé si eso en los libros vendrá como más... Sí, no, ahí vienen ejemplos, vienen casos prácticos, Mónica, exactamente. Pero bueno, igual, por supuesto, aquí no, pues, lo que sí o sí tiene que pasar durante la clase es que yo les diga, les deje claro cómo se interpreta eso, ¿verdad? Tal vez no sin hacer muchos ejemplos, porque como les digo, hay que cubrir bastante materia, pero sí que quede clara la idea. Por ejemplo, por eso aquí te preguntaría en este caso, cuando te digo que en la posición 48, en este caso de esta muestra de 60 observaciones, decimos que el 80% de las personas tienen 17 años o menos, o el 20% de las personas tienen 17 años o más, si esa interpretación como tal queda clara, ¿verdad? O ahí te queda duda, Mónica. No, en este caso sí, sí me queda claro. Perfecto. Sí, vos hablas más en general de todas las medidas. Sí, más que todo como, por ejemplo, en la tarea decía como comparar las dos de distribuciones de frecuencia y, ¿qué es lo que decía? Sí, que tenían que comparar las dos distribuciones de frecuencia para entender sí, cuál es el tipo de hecho, hice observación en varios casos que no estaban comentando sobre el tipo de distribución, ¿verdad? Hablábamos de distribuciones simétricas o asimétricas hacia la derecha o hacia la izquierda. Hablamos de valores extremos que se podían identificar. Entonces, cuando hablamos de comparar distribuciones de frecuencias entre dos variables, es en esos sentidos, ¿verdad? Como yo les describí las distribuciones que vimos como a modo de ejemplo en la presentación la vez pasada. Ok, perfecto. Buenísimo, Mónica. Ok. Bueno, entonces, qué dicha que estamos haciendo esto. Espero que se vayan sintiendo más cómodos y cómodas. Justamente, y qué bueno también que sacaron el tema de los percentiles, porque me pareció que ese fue el que quedó un poco más flojo viendo lo que ya les califiqué el ejercicio práctico. Entonces, vamos a ver ahora medidas de variabilidad o medidas de dispersión y voy a compartirles. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a proyectar esto ya con la gente. Perfecto, bueno. Antes de empezar a contarles sobre ya las medidas específicas en concreto, lo primero que quisiera decirles o transmitirles es la idea de lo que andamos buscando aquí. Vamos a duplicar la presentación.
Lo que andamos buscando ahora, la vez pasada vimos cuál es la medida de posición central. O sea, cuál es el valor, la edad, por ejemplo, en este caso, lo que acabamos de calcular juntos ahí en el Excel, la edad más representativa de ese grupo, ¿verdad? Y nos dio, para la muestra de 100 personas, nos dio una edad de 18 años. Entonces, en promedio, las personas tienen 18 años de edad. La mediana andaba muy similar también, entonces no tenemos mucha sospecha de que haya valores extremos, ¿verdad? Recuerden que la media aritmética se había bastante afectada por valores extremos. En este caso, como coinciden bastante, diríamos que probablemente no hay mucho valor extremo y como ustedes vieron, no hay ninguna persona de 100 años, ¿verdad? Por ejemplo, sino que la edad máxima es 35. Entonces, esos son las medidas de posición central. La siguiente pregunta, después de que contestamos cuál es ese dato más o ese valor más representativo de nuestra muestra, de ese grupo que estamos analizando, la siguiente pregunta es, ¿qué tan representativo es ese valor de 18 años? ¿Verdad? Para eso, es decir, ¿qué tan representativo quiere decir? Si le preguntáramos a cada una de esas personas que está en esa muestra, si el valor de 18 años lo representa o no, ¿qué dirían ustedes? Y voy a devolverme un segundo para eso al Excel. Vamos a ver acá donde estábamos con las 100 observaciones. ¿Qué tanto creerían ustedes que si le pudiéramos preguntar a estos amigos de 2 años de edad, qué tanto se sienten representados por los 18 años, qué responderían? ¿Qué consideran ustedes? Que no. Pues, no sé. No mucho, ¿verdad? Bueno, quién sabe si entenderían la idea, ¿verdad? Como un amigo que anda por aquí dando vueltas, pegando gritos. Y los otros, los que tienen 35 años o 34 años, ¿qué tanto se sentirían representados por los 18 años? Tampoco serían tan representados porque ya pasaron la edad. Tampoco mucho, exacto. Entonces, perdón, voy a darle un momento a mute aquí. Ajá, listo. Entonces, esas personas con edades bastante diferentes a esos 18, no se sienten muy representados. Ahora, ¿qué pasaría? Vamos a hacer una copia de esto. Percentil 80. Vamos a colocarlo aquí, no, mejor aquí al final. Y vamos a generar una muestra 2 aquí. Están viendo el Excel, ¿verdad? No estoy aquí inventando Sí, profe. datos. Perfecto. Bueno, gracias. Las mismas, igual, 100 personas. Nada más que ahora vamos a hacer un ligero cambiecito. Vamos a ver. De 18 más, y aquí le vamos a colocar ahora 4 por random. Ok, y este también lo vamos a hacer round. Ahí esto lo que voy a generar ahora es otra muestra aleatoria, como si estuviera preguntándole yo a alguien las edades. Y vamos a tener este comportamiento. Ya lo vamos a pegar para que no genere otros datos. Y aquí tengo edades entre 20, 18, 21, 19, ¿verdad? Perdón, este no me va a servir exactamente así. Disculpen, vamos a ver otra vez. Más 4. Un segundito, vamos a ver aquí si le podemos hacer un run between o bien. Y aquí le vamos a decir que entre menos 2 y 2.
Quitamos este 4. Ok. Listo. Entonces, de nuevo, no es importante cómo generé esa muestra. Lo que es importante es que aquí otra vez tengo ahora, digamos que personas que están saliendo del colegio, ya están en los primeros años de universidad. Entonces, seguramente algunos de ustedes podrían haber caído aquí. Vamos a calcular ahora, y ahora vamos a hacer lo que preguntó Esteban ahora, ¿verdad? Si se vale usar las fórmulas. A partir de este momento voy a utilizar las fórmulas, ¿verdad? Ya una vez que vimos que el promedio se calcula sumando todos, como nos explicó Santiago, ¿verdad? Sumando todos y dividiendo entre 100. Aquí voy a usar directamente la fórmula de Excel, average, ¿verdad? O promedio de ese rango de datos, que sería 18,15. Ese promedio es igual al que tenemos al otro lado, ¿verdad? Muy parecido. ¿Están de acuerdo? El promedio que calculamos aquí. ¿Sí? Sí. Son 100 observaciones. ¿Qué es la diferencia entre esos dos grupos? Entre este grupo, voy a colocarlo aquí a la par, y este grupo. ¿Qué pensarían ustedes? Es como que en el segundo grupo los números están más concentrados, sí, en un rango parecido. Perfecto. O sea, si aquí yo dijera ahora, ¿verdad? Le pregunté a todas esas personas, insisto, como si uno pudiera preguntarle a todos, ¿verdad? Inclusive los que tienen 0 años, y generé ese valor de promedio o media aritmética, 18,18, y le pregunto a todos, probablemente una buena parte de esta muestra diría, ese valor no me representa a mí. Que entonces, como acaba de decir Sofía, en este caso, voy a colocarle aquí por si acaso, ¿verdad? Media aritmética. En este caso yo hago ese mismo ejercicio y le pregunto, ¿qué tan representados se sienten por 18,15 años de edad? Y como acaba de decir Sofía, están bastante concentrados. En otras palabras, yo esperaría que el nivel de acuerdo con ese valor representativo sea mucho mayor que en este grupo. Con esa idea, estamos todos de acuerdo. O alguien me dice, no sé qué está hablando. De verdad, y por favor, menos aquí que estamos ahora virtual, ¿verdad? No se aguanten si tienen preguntas, por favor. Profe, y por representados es como a que no están muy lejos de. Exacto, o sea, si yo te dijera, es cierto que vos te pareces, el representado quiere decir eso, Mariana, que vos te pareces mucho a 18,15 años si estás en este grupo. Ok. Sí, suficientemente, digamos, ¿verdad? Muy diferente al caso de cuando estamos más bien en este grupo y le pregunto a alguien que tiene 4 años si se siente representado por este valor que dijimos que es el valor representativo, Mariana. Ok, La profe. persona que tiene 4 años dice, no, yo no me parezco a eso. No sé a quién se parece a eso. Y lo malo en este caso es que inclusive la gran mayoría de la gente seguro diría, no me parezco mucho, la verdad, a eso. En ese sentido, representado. Buenísimo. Entonces, como les digo, la primera pregunta es, ¿cuál es ese valor central, la posición central, representativo de todo el grupo? La segunda pregunta es, ¿qué tan representativo o qué tanto se parece cada uno de los valores a ese valor? Y cuando hablamos de eso, es justamente cuando empezamos con el tema de las medidas de variabilidad. Entonces, por eso les decía, antes de empezar a enredarlos con las fórmulas y qué es lo que vamos a calcular, lo importante es dejar claro el concepto. Entonces, el concepto de las medidas de variabilidad es justamente eso. ¿Cuáles son las medidas específicas que podamos calcular para poder llegar a reflejar ese concepto? La más intuitiva de todas es la que se llama rango. El rango es ninguna otra cosa más que la diferencia que tenemos entre el valor más pequeño de esa distribución y el valor más grande de esa distribución. O sea, es el máximo menos el mínimo. Ustedes la vez pasada lo utilizaron, la mayoría de los grupos que inclusive me estuvieron preguntando durante el ejercicio práctico.
Y me hablaban de que si tengo este máximo, este mínimo. Entonces, la diferencia entre esos dos valores es el rango. ¿Qué es el problema del rango? ¿Alguien sospecha que qué problema podría tener el rango? Se ve afectado por los valores extremos. Exacto, Sofía. De hecho, es la medida más afectada. Entre todas las medidas, la más afectada, porque esta literalmente toma solo el valor del máximo. Por ejemplo, la media aritmética dijimos que es afectada por los valores extremos, pero digamos que le pesa, es 1 entre todos los valores de la muestra. Sí le afecta, pero un tanto, ¿verdad? No tan en grado extremo. El rango es la más afectada de todas porque solo toma esa única observación, que es el máximo, menos el mínimo. Entonces, a cualquiera de los dos lados que tengo valores extremos, me va a afectar muchísimo el rango. Hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Entonces, el rango, a pesar de que existe y que en algunos casos se utiliza, es de las que son un poco menos utilizadas porque normalmente uno tiene un poco el temor de que algún conejo que se salió ahí del sombrero, ¿verdad? Algún valor extremo, me vaya a distorsionar mucho esa medida. Sin embargo, como concepto es útil, ¿verdad? Y también hay una que usa la misma lógica, pero que no es tan afectada por los valores extremos, es esta que la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Entonces, cuartil 3, cuando le resto al cuartil 3, el cuartil 1, no me veo, probablemente me veo muy poco afectado por valores extremos, ¿verdad? Es el percentil 75 menos el percentil 25, cuartil 3, cuartil 1, y ahí también tendría un rango que no es tan afectado por los valores extremos. Entonces, bueno, igual hagamos lo que estamos haciendo ahora con el Excel. Vamos a hacer compartir pantalla con el Excelito que estamos trabajando. Y aquí, entonces, vendríamos para calcular, vamos a calcular el rango en esta muestra, ¿verdad? Aquí a la par, voy a poner aquí en negrita. Y aquí diríamos, igual, hoy no se vale, ¿verdad? No se vale utilizar directamente las fórmulas de Excel para las medidas de variabilidad. Si necesitan calcular el promedio o la mediana o lo que sea, ya pueden utilizar las fórmulas de Excel para eso. Por cierto, por favor, no pierdan puntos por no adjuntar el Excel al ejercicio práctico. Y mucho menos por no poner el documento y solo ponerme un Excel, ¿verdad? Entonces, igual que la vez pasada, esta vez en el ejercicio práctico, coloquen las dos cosas, el PDF y el Excel. Sí. Profe, disculpe, para la entrega de esta tarea, el aula virtual solo dejaba adjuntar un archivo. Qué raro, Ariana, porque la mayoría de los grupos me adjuntó los dos. No, profe, a mí me pasó lo mismo, a mí no me dejó adjuntar el Excel. A mí igual, solo me dejaba Es que, profe, para el ejercicio práctico sí se puede adjuntar los dos, pero para la tarea solo uno. Perdón, no, yo estoy hablando del ejercicio práctico. Ok. Sí, gracias, perdón. Sí. A nosotros nos pasó lo mismo. ¿En qué? Vamos a, perdón, para aclarar. En el ejercicio práctico yo les pedí dos archivos, el PDF y el Excel. En la tarea solamente el PDF. Entonces, perdón si ahora generé confusión con el comentario. Estoy hablando de que el ejercicio práctico de la vez pasada, algunos grupos no me adjuntaron el Excel. Entonces, lo que les estoy pidiendo es que, por favor, para el ejercicio práctico de hoy, para mañana, igual que la vez pasada, adjunten los dos documentos. Igual, tarea no hay para la próxima. Entonces, no se preocupen que la tarea sí era solamente un archivo. Ok, entonces, les decía, entonces aquí ahora podemos utilizar el máximo, ¿verdad? Le decimos la edad máxima de este grupo menos el mínimo de ese grupo. Podemos copiar esto mismo que tenemos acá. Menos el mínimo. Entonces, la diferencia de edad que hay entre el valor más alto y el valor más pequeño son 4 años. Ese es el rango.
¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Sí, profe. Para no generar más hojas de Excel aquí, para no hacer más enredos, voy a ordenar los datos aquí sobre esta misma estructura. Entonces voy a ordenar aquí. Sort, usando la edad, desde el más pequeño al más grande. No me va a cambiar el rango. Son los mismos valores. Y ahora puedo buscar ubicarme en el percentil, ¿verdad? Que lo puedo hacer a mano. En realidad no hacía falta ordenarlo. Aquí a partir de ahora es válido utilizar también las fórmulas de Excel. Entonces, el interquartile range, aquí, el IQR, el rango intercuartil, sería el quartile, vamos a ver cómo está esto. Ajá, el quartile de este rango. Perdón, aquí le marco el rango y le digo cuál cuartil quiero primero, el 3. ¿Verdad? Y le vamos a restar esto mismo del cuartil 1. ¿Sí se entiende lo que estoy haciendo aquí, verdad? Cuartil 3 menos cuartil 1. Entonces aquí tendríamos 3 años de edad de diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Ese es el rango intercuartil. ¿Ok? Entonces esto mismo me lo voy a llevar, voy a copiarlo de hecho, y lo voy a poner aquí. Vamos a ver en qué columnas está, en la G y la H. Lo voy a poner por acá. Vamos a ver si me respetó eso. El rango, ¿verdad? Entre estos datos, hay 35 años de diferencia entre la persona más joven y la más vieja. De hecho, aquí vemos, está 0 años y 35 años al final. Y el rango intercuartil, de nuevo, la diferencia entre el 25% de la edad que marca el 25% más alto y la edad que marca el 25% más bajo o más joven, son 20 años de edad de diferencia. Entonces vean que ya desde aquí, ¿qué concluyen ustedes en cuanto a qué tan representativa es esta media para esos dos grupos? Perdón, prof, una pregunta. Sí, José Antonio. Que entonces el rango intercuartil es simplemente la diferencia entre el 25% inicial y el 25% final. Así es, José Antonio. El valor que marca ese 25% más pequeño y el 25% más alto. Ok, gracias. Buenísimo. Profe, ¿puede mostrar de nuevo la fórmula? Sí, creo que no. Sí, la de ambas. Esta es la diferencia entre el cuartil. Ve que aquí me está diciendo. Dígame de qué rango de datos quiere calcular el cuartil. De la A2 a la A101, ¿verdad? Las 100 observaciones. Y después dígame, en la fórmula de Excel, lo que me dice aquí es, lo otro es el número de cuartil que quiere. Que el cuartil 3 es el percentil 75, ¿verdad? Acumula hasta el 75%. Y luego este otro es lo mismo, de la A2 a la 101, todo el set de datos, y aquí más bien es el cuartil 1, el que le voy a restar. Entonces el valor más alto es este y el valor más pequeño es este. Gracias, profe. Profe, y en ese caso, para sacar el IQR, ¿sí podemos usar las fórmulas de cuartiles? Sí, porque a partir de esta sesión, Esteban, como te decía, las medidas de posición ya podemos usar las fórmulas de Excel. Ok, perfecto. Profe. Sí. Perdón, ¿y cómo se explica el recorrido intercuartílico? Digamos, ¿qué representa eso? Lo que te representa eso igualmente es así se interpreta tal como lo estoy diciendo, la diferencia, ¿verdad? Entre el valor que hace el 25% más alto con respecto al valor que hace el 25% más bajo. O sea, es la distancia que hay entre esos dos munditos que hay aquí, ¿verdad? Entre los más viejos y los más jóvenes. La distancia que hay. Hay 3 años de diferencia entre esos dos grupos en este caso. Y en el caso de la otra muestra, hay 20 años de distancia. De hecho, vamos a hacer aquí nada más el ejercicio para ver cómo da eso. Clarisa, aquí, si hacemos
Copiamos la fórmula acá para ver cuál es el cuartil. Este es el cuartil 3, o sea, que 25% de las personas tienen 28 años o más. Y si copio lo mismo y aquí abajo le digo, ahora dígame el 25% más bajo, le pongo 1, entonces ahí el 25% de las personas también tienen 8 años o menos. Entonces la diferencia entre estos dos grupos son estos 20 años de edad. ¿Se entiende ahí? Ok, gracias. Perfecto. Bueno, voy a dejarlo ahí por si acaso. Sirve para algo. Ok, entonces esas son las primeras dos medidas y son lo que decimos normalmente las más intuitivas, digamos, las más fáciles de entender de dónde salió, porque alguien se inventó eso, digamos. Vamos a ver acá, duplicar la presentación. Entonces esos serían los rangos y, ay, perdón. Luego están las otras dos que son probablemente las más utilizadas, que son la varianza y la desviación estándar. Me imagino que ya ustedes se las habrán escuchado mencionar. Pero antes de ver esas dos, partamos de otra idea. La siguiente. De hecho, antes de ver estas formulitas, mejor lo vemos en el Excel. Aquí, en nuestra muestra original, donde están desde 0 a 35 años, lo que yo quisiera ahora es entender, de hecho dijimos, ¿verdad? Le preguntamos, hicimos como que votaran esas personas, ¿verdad? ¿Qué tan representados se sienten por el promedio que es 18 años? Entonces le dijimos, dígame, sí, ¿qué tanto se sienten representados? Y la mayoría nos hubiera dicho que no tanto. ¿Qué es lo que está pasando cuando ustedes, digamos, cuando alguien que tiene 4 años responde si se siente representado o si se parece a esos 18 años? ¿Cómo representamos eso en un número? O sea, ¿qué tipo de operación matemática hacemos para representar ese número o ese concepto? ¿Qué consideran ustedes? O sea, ¿por qué alguien que tiene 4 años dice que no se parece a 18 años? Digamos que yo soy muy duro de entender y digo, pero ¿por qué decís eso? Si ustedes Es tuvieran... como, es dígame como usted. una medida excepcional, o sea que como diferente, es que no sé cómo representarlo. Diferente, ajá. Sí, o sea, no me parezco, soy diferente. Perfecto, Esteban. Soy diferente hace 18 años. ¿Y eso cómo se representa matemáticamente? Y por diferencia, digamos, entre números. O sea, Ariana resta, ¿verdad? Correcto. Los datos están más dispersos y tienen mayor variabilidad. Perfecto, Clarisa. Eso es cierto, así, tal cual. Nada más que eso que acabas de decir es un poco más abstracto. O sea, yo a veces tiendo a decir ese tipo de cosas y cuando digo son más dispersos, digamos, vos lo entendiste, pero posiblemente alguna que otra persona en este grupo pueda decir, creo que entiendo, pero no estoy seguro si entendí. Entonces, voy a tratar de irme por lo menos a las cosas más intuitivas posibles. Entonces, literalmente, esta persona de 4 años dice que no se parece a los 18 años. ¿Y por qué dice eso? Porque la resta entre 4 y 18 no es un número pequeño. Así de sencillo ese concepto. O sea, por eso es que a veces, yo no sé ustedes qué tan privilegiados fueron en su educación matemática a nivel de secundaria, pero me ha pasado de todo, incluyéndome, que tal vez no tuvimos tanta suerte en que simplemente alguien llegó y dijo, vamos a ver las operaciones de restas. Ayer vimos sumas, entonces saquen el cuaderno y apréndanse que 4 menos 2 es 2. Pero ¿por qué estoy haciendo una resta? Con suerte no quedó tan claro por qué es que se me le ocurrió a alguien hacer una resta. Entonces, la resta existe para representar una diferencia.
Entonces, ¿qué tanto me parezco? Se va a ver representado por el concepto de la diferencia. Entonces, ¿qué les parece si aquí yo digo, cuando les pregunté que votaran, aquí digo, "No, ya no le voy a pedir que vote, sino que voy a calcular una medida que sea lo más objetiva posible"? Y esa medida es cuánto se parece estos 0 años al promedio que calculamos. De nuevo, si algo de esto no les suena, levantan la mano. Entonces, ¿qué tanto no se parecen los 0 años al promedio? 18,18 años. Tal cual, el promedio, ¿verdad? Y aquí me voy a ir, ahora corro esto para abajo y tengo una medida para cada uno. Tanto así que los que tienen 18 años sí dirían, no, sí, la verdad es que nos parecemos bastante a ese valor. Y cuando llego a los 35 años, otra vez dirían, ¿qué tanto no nos parecemos? 16,82 años. Ahora positivos, ¿verdad? Está claro eso, ¿verdad? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, Sí, profe. excelente. Entonces ahora voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí. Y vamos a copiar aquí, vamos a decirle que esta es la D3 ahora. Voy a hacer el mismo ejercicio, ya que estoy haciendo el mismo ejercicio a este lado, ¿verdad? Cada una de estas edades le estoy restando el promedio. Ok, entonces ahora vean que en realidad ninguno se debería sentir muy diferente porque estas restas están dando valores relativamente bajos. Estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Qué les parece? O sea, ¿cómo les parecería a ustedes que pudiéramos entonces llegar ahora? Aquí calculamos un valor representativo de las edades, 18,15 años. Y aquí tenemos una medida para cada uno que nos dice qué tan representativo es ese valor representativo. O qué tanto se parece cada uno a ese valor. Ahora, ¿cómo podríamos hacer? Porque es un poco tedioso el tener ahora 100 valores de esto, ¿verdad? ¿Cómo podríamos hacer para resumir ese nivel de parecerse al promedio en un solo número? ¿Qué dirían ustedes? En un solo número. ¿No podría sacar como el promedio de todos esos? Exacto, Sofía. Saquemos el promedio de todos esos. Muy buena idea. Entonces, ahora en lugar de calcular el average con la columna A, que eran las edades, originalmente ahora voy a sacar el promedio de las diferencias entre cada una de las personas y el promedio. Bueno, suena un poco así como trabalenguas, pero es eso que estamos buscando hacer, ¿verdad? Entonces aquí voy a calcular ahora, de hecho vamos a ponerle 2 decimales. 0. La diferencia promedio es 0. Bueno, puede ser que esto esté un poco raro, ¿verdad? Voy a copiarlo aquí igual, por si acaso. Aquí arriba, ¿dónde estaba esto? En la D, o sea, en la D5. A ver si aquí da 0 también. Aquí da 0 también. ¿Qué pasó, compañeros? ¿Está bien o está mal eso? Debería revisar la fórmula o alguien tiene una sugerencia. O sea, les hace sentido si dijeran, ya listo, ya lo calculé. El promedio de las diferencias es 0. ¿Ustedes se dan por satisfechos o no? Es que en la otra sí me hace sentido, pero en esta no me hace sentido. Pero no, Eso iba a decir yo. ¿Por qué, Mónica? ¿Por qué te hace más sentido en esta que en esta? Porque en la otra las muestras son como más consecutivas, digamos, son como más parecidas. Ok, que se parecen más al promedio, decís. Al promedio, sí. En cambio, las otras están más dispersas. Ok. Por eso no me hace sentido que de 0. Ok, en realidad, pues son menos dispersas la muestra 2 que esta, ciertamente, como dice Mónica, eso es totalmente cierto. Pero ninguna de las dos en promedio es 0. Es decir, pues sí, estrictamente. ¿Y por qué? Porque resulta que hay tantas diferencias por debajo del promedio como por arriba del promedio. ¿Verdad que sí? Es decir, ¿Cómo está, profe? o sea, si ustedes se imaginan ahora, imagínense un momento, nada más esto les voy a pedir que se lo imaginen, no lo vamos a hacer por efectos de tiempo. Imagínense la distribución de frecuencias, ¿verdad? Entonces tenemos
algunos valores a la izquierda del promedio y otros valores a la derecha del promedio, ¿verdad? La distribución de frecuencias. Hay tanta frecuencia por debajo del promedio como arriba del promedio. Entonces, abajo del promedio voy a tener valores negativos, ¿verdad? Cada uno de los valores, por ejemplo, estos 16 años, le resto el 18,15 y tengo un valor negativo. Lo observan aquí, ¿verdad? Y conforme voy arriba del promedio, de hecho me voy a mover aquí para abajo, ya 19 años, 20 años, etcétera, tienen valores positivos. Entonces sumo los negativos con los positivos y me da 0. Matemáticamente da 0, por definición. Entonces, como sucede eso, eso lo que nos provoca es que el promedio da 0 también. Perdón. Ok, entonces, el concepto, esta es la desviación media, se llama esto. Y la desviación media, perdón, esta todavía no es la desviación media. Ahorita no, disculpen. El concepto sí está, sí es útil, ¿verdad? O sea, yo quiero un promedio de estas diferencias, pero no me sirven los negativos aquí. ¿Sí? ¿Para qué? Es decir, ¿qué es lo que representan estos 2,15 años? Representan una diferencia. De hecho, lo decían ustedes ahora al inicio, ¿verdad? Que me parece que Esteban nos decía, lo que nos interesa es una diferencia. Pero la diferencia no le importa en qué dirección está. O sea, este valor está 2,15 años por debajo del promedio. A como este valor al final está 1,85 años arriba del promedio. ¿Sí? Entonces lo que me interesa es a qué distancia están, no en qué dirección están. Si están por debajo o si están por arriba. Entonces, ¿qué hago yo para poder representar distancias matemáticamente y no dirección? Si es negativo o si es positivo. Las pone todas positivas, profe. Exacto, las pongo todas positivas, entonces ya tendría que estos son 2,15 en lugar de menos 2,15. ¿Y qué hago para poner todo positivo? O sea, para que los negativos se hagan positivos. Puede multiplicarlo por un negativo. Por menos negativo 1. por negativo. Sí. Por menos 1, dice Emily. Profe, valor absoluto, ¿no? Sí, o fórmula. El valor absoluto, exacto, gracias Matías. El valor absoluto nos daría la ventaja de que es que si multiplico todo por menos 1, los positivos se hacen negativos también, ¿verdad? Entonces sí, llego al mismo resultado. Pero el absoluto, que sería haciendo ABS aquí en Excel, ¿verdad? El valor absoluto me daría la distancia. ¿Ok? Entonces aquí vamos a aplicar esa fórmula a toda esa columna C. Y este promedio nada más voy a tomar la molestia aquí de correrlo hacia la derecha. Y ya tendría una distancia promedio aquí. ¿Está claro ese? Sí. Desviación media. Este sí es la desviación media. La desviación ¿Lo media. puedes repetir? Claro. Primero calculé las diferencias de cada valor con respecto al promedio. Hacia abajo, hacia arriba, ¿verdad? Entonces los que están abajo, como los 16 años, dan negativo. Y los que están arriba, como los 20 años, dan positivo. Lo que dijimos es que si yo sumo esos negativos con los positivos, por definición matemática me va a dar 0 la suma y por tanto el promedio es 0 también. Pero yo vi que el promedio de estos valores no es 0. Son más altos o más bajos que 0. Entonces, lo que necesito es convertir ese número negativo en positivo y los que son positivos, dejarlos positivos. O sea, en lugar de ver una diferencia en dirección, ver una distancia. Entonces, esa distancia no le importa si es hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, a eso se hace con la distancia. En matemáticas se representa con el valor absoluto. ¿Verdad? Entonces, lo que aplico es ABS de la columna C.
Entonces ahí me va a convertir los negativos en positivos y los positivos los va a dejar positivos. Y que lo tenía calculado con respecto a la columna C, lo cambié a la columna D y con eso ya tendría el promedio de esas distancias y esa medida se conoce como desviación media. ¿Todo claro? Profe, la desviación media es la misma que desviación estándar. La desviación media, no. La desviación Gracias, media, profe. claro, con gusto, Fiorella. Ya voy hacia eso. No, me voy a tomar aquí el atrevimiento de cambiar todo esto para no estar cambiando a cada rato las fórmulas. Voy a caerle encima aquí. No. Aquí la vamos a caer encima. ¿Estamos bien? Ok, sí. Entonces aquí simplemente calculé lo mismo que tengo acá, lo volví a calcular aquí también. Aquí el promedio es 18,18 y vean que aquí está haciendo lo mismo. Está calculando cada una de las edades menos la media aritmética. Y tuvimos que hacer lo mismo, ¿verdad? El valor absoluto acá y aquí está calculando el promedio de esta columna, ¿verdad? O sea, que en promedio cada uno de los valores, en este caso, se aleja 9,46 años del promedio. Y en este caso, en promedio, cada una de las personas se aleja 1,36 años del promedio. Por el momento, ¿cuál de estas dos muestras es más dispersa? La muestra 1. La muestra 1, perfecto. O sea, esta es más dispersa que esta. Por cierto, el concepto de homogeneidad también interesa aquí. La palabra homogeneidad está claro también, ¿verdad? Homogéneo se refiere a que las personas se parecen bastante entre sí. Algo más homogéneo es más parecido a las personas entre sí y menos homogéneo se parecen menos entre sí. Entonces, esta es más homogénea que esta muestra. ¿Sí? Ok, entonces ya estamos muy cerca de los otros conceptos. Resulta que, y eso es como de las pocas cosas que no son tan intuitivas, pero que ustedes me tienen que creer. Resulta que esta forma de calcularlo con el valor absoluto, matemáticamente, para luego aplicar otras técnicas que vienen más adelante en estadística, que son muy utilizadas, entre otras cálculos de probabilidades que vamos a ver después, no le sirve para nada el valor absoluto, sino que le sirve mucho más otro tipo de operación matemática, que también hace que los negativos se hacen negativos y los positivos se queden positivos. ¿A alguien se le ocurre qué otra cosa, operación matemática puedo hacer para que eso suceda? En lugar de valor absoluto. ¿Tienen alguna sugerencia? ¿Qué pasa si yo multiplico un número por sí mismo? Hay forma de que quede positivo, negativo más bien, perdón. O lo elevo al Pero sería cuadrado, lo mismo pues. que elevarlo. Elevarlo al cuadrado, exacto, Matías. Entonces, vamos a hacer eso aquí. Aquí voy a poner la diferencia. Aquí es la distancia. Y aquí vamos a poner el cuadrado. Entonces, aquí esto sería como tomar esta columna C y con este techito, por si acaso, Excel interpreta que quiero elevar esto que tengo acá al cuadrado. ¿No? Entonces, eso a la 2. Y eso mismo hago para todas las filas. Entonces aquí tengo las diferencias al cuadrado. ¿Ok? Entonces, estos son años, ¿verdad? Aquí hay menos 2,15 años y aquí hay 4,62 años al cuadrado. Años al cuadrado. No me pregunten qué es eso, ¿verdad? Nada más. Eso no significa nada. Es simplemente una forma de evitar
que cuando yo saque un promedio, me dé 0, como vimos antes, ¿verdad? Al igual que el valor absoluto es otra forma de llegar a un número que no dé 0. Entonces, ahora lo que vamos a calcular es un promedio de esos valores al cuadrado. ¿Ok? Entonces, nada más que aquí, otra cosa que me van a tener que creer, disculpen, segunda cosa, aquí no puedo usar el average tal cual, sino que necesito calcular un promedio ajustado. Y es por lo siguiente. En estadística, a mí no me gusta explicar este tipo de cosas porque ahí es donde a ustedes no les queda más que decir, bueno, si usted lo dice, ¿verdad? Hasta aquí yo esperaba que todo se entendía, que salía de algún lugar intuitivo. Pero en estadística resulta que cuando yo utilizo una medida, como la media aritmética, por ejemplo, para calcular otra medida, como en este caso quiero calcular una medida de variabilidad, como la que vamos a calcular ahorita, que es la varianza, utilizo la media aritmética, pierdo una observación de la muestra. Pierdo un dato. ¿Qué sentido hace eso? Muy poco, pero así funcionan los cálculos en estadística. Entonces, como yo estoy utilizando la media aritmética para calcular esas diferencias que están en la columna C, entonces pierdo esa observación para calcular el promedio de los cuadrados estos. En otras palabras, sumo todo lo que está en esta columna, en este caso, ¿verdad? Sumo todo y lo divido no entre 100, sino entre 100, que es la cantidad de observaciones, menos esa observación que perdí, que es la que corresponde a usar la media aritmética para calcular todo esto. Entonces, este valor que tienen acá es la varianza. ¿Queda clara la idea aquí? Profe, a mí no me quedó claro, o sea, primero buscamos la diferencia y luego buscamos la distancia, pero ahora nos está diciendo que eso en realidad no lo tenemos que hacer, que es mejor poner los datos al cuadrado y hacerlo de esta forma. Ambos conceptos existen, Marisol. No estoy diciendo todo esto no sirvió de nada. ¿Y nos puede dar un ejemplo de como para qué sirve los primeros pasos que hicimos y a partir de qué momento tengo que usar eso de al cuadrado? De hecho, se pueden utilizar todas, ¿verdad? Profe, sí. si no me equivoco, digamos, usted divide entre n-1 porque es una muestra. Si fuera una población sería solo entre n, ¿verdad? Correcto, sí, pero eso no es, o sea, eso pasa porque si es una población, el tamaño es tan grande que restarle 1 no hace diferencia ya. Pero esos son casos muy particulares y aquí en estadística descriptiva normalmente no trabajo con la población, sino que tengo una muestra. Pero sí, estrictamente cierto eso que estás diciendo. No lo aclaré porque en el contexto que estamos en estadística descriptiva es muy raro que tengamos la población a disposición. Pero para volver a lo que estaban preguntando ahorita de para qué utilizamos la desviación media es perfectamente utilizable, ¿verdad? No es tan frecuente verla en las investigaciones o en los estudios que se hacen con técnicas estadísticas, por lo que les decía que cuando trabajamos con probabilidades y otros temas más avanzados, la desviación media no la podemos explotar más, pero la varianza, sobre todo la varianza sí. Por las propiedades matemáticas que tienen. Pero las dos existen. No quiero decir que, bueno, la desviación media se las conté nada más para entretenerlos un rato. Existe y la interpretación es tal cual lo dije, ¿verdad? Es en promedio, cada uno de los valores se aleja del promedio 1,36 años. Esa es la interpretación de esta. De la varianza, ¿cómo se interpretaría? ¿Qué dirían ustedes? Profe, perdón, en la varianza, ¿puede enseñarme la fórmula otra vez? Claro. La fórmula lo que está haciendo es sumando todos estos, o sea, lo que está intentando es calcular un promedio de estos valores ahora, de los cuadrados.
¿sí? Entonces, eso teóricamente debió haber sido sume todos los cuadrados y los dividió entre 100, como nos dijo Santiago al inicio, ¿recuerdan? Solo que en este caso, lo que les decía es que en lugar de dividirlo entre 100, le estoy restando 1. ¿Por qué le resto 1? Esto se llama un grado de libertad. Le resto ese grado de libertad o esa observación porque estoy utilizando la media aritmética para calcular la varianza. Entonces, eso último que acabo de decir, eso simplemente hay que creerlo. Así es, ni modo. Me hubiera encantado poder dividirla entre 100 nada más, pero no es lo correcto en el cálculo matemático. Profe, Sí, Esteban. y en el caso de que tengamos, por ejemplo, 60 valores, sería 60 menos 1 para calcular la Igualmente, varianza. siempre menos 1, exactamente. Ok, Y entre más pequeña sea el tamaño de muestra, más afecta el hecho de que le estoy restando esa observación. ok. Siempre es menos 1. Entonces, esa es la varianza. Ahora, ¿quién propone o quién se anima a decir cómo se interpreta esa varianza? Profe, Sí, Mariana. es que la varianza no se le tiene que restar la media aritmética. Sí, de hecho ya lo hicimos. Y está aquí. Ve que para llegar a este cuadrado, lo que hicimos primero fue restarle a cada uno de los valores la media aritmética. Ah, ok. Y después elevamos ese resultado al cuadrado. Sí, uno también pudo haber hecho de una vez aquí, decir este menos el promedio al cuadrado. Hubiera dado el mismo resultado. Y lo estoy haciendo como por pasos. Profe. Sí, dígame, Clarisa. Ah, ok. Eso sería que la edad se desvía un 2.29 en promedio con el 18.15. Casi perfecto, Clarisa. Vas por muy buen camino. Ah, y después que se puede concluir que la variabilidad es baja, entonces. Entonces todos los datos son más cercanos al promedio. Sí, relativamente, ¿verdad? Pareciera con 2.29. Nada más una precisión. O sea, vas por muy buen camino. Nada más precisar algo. Cada una de las personas se aleja del promedio en 2.29 años al cuadrado. ¿Eso queda claro? Sí. Porque estamos calculando todas esas cosas al cuadrado. Eso ya no son años al cuadrado, ¿verdad? ¿Hace sentido? ¿Puede repetir lo que acaba de decir, profe? Claro, Esteban. Aquí convertimos esta columna C, que eran años, aquí hay 2,15 años hacia la izquierda, ¿verdad? Aquí los convertimos en 4,62 años al cuadrado. ¿Sí? Por ende, este promedio de cuadrados son años al cuadrado. Ajá. Estamos bien, ¿verdad? Ahí. Sí, hasta ahí bien. Entonces, todo lo que dijo Clarisa es cierto, excepto que, para precisarlo, es que estos individuos se alejan en promedio 2.29 años, no solo años, sino años al cuadrado. Yo sé que esto parece como que uno está medio tocado el techo, ¿verdad? Cuando dice eso. Y insiste en esa diferencia. El asunto es que la variable está al cuadrado todavía. Entonces, interpretación directa o interpretación literal, como diríamos, no hay de la varianza. No hace sentido. O sea, cuando yo les digo que está a años al cuadrado, yo esperaría que ustedes me digan qué diablos son años al cuadrado. O sea, ¿quién se come eso? Eso no existe. ¿Verdad? Entonces, utilidad práctica, y aquí para terminar de caerles bien a los que están esperando a ver para qué estamos viendo todo esto, utilidad práctica no tiene la varianza. Práctica me refiero a cómo la interpreto, cómo la uso en un problema concreto. Entonces, como eso no tiene interpretación directa, existe la desviación estándar. Y por fin llegamos al concepto de la desviación estándar. La desviación estándar, entonces, lo que hace es quitarle el cuadrado a los años. ¿Y cómo hace eso? Con raíz cuadrada. Raíz cuadrada. Gracias. Raíz cuadrada. Y ahí tienen. Esa es la desviación estándar.
Y este dato es el que más se utiliza para resumir la variabilidad de un grupo, la desviación estándar. 1,51 años. ¿Cómo se interpreta? Ahora sí, cada uno de los individuos de esta muestra se aleja en promedio 1,51 años del promedio. Preguntas, comentarios hasta aquí. Ok, entonces. Profe, nada más para, así de simple es la desviación estándar. Nada más se Así. aplica el cuadrado a la varianza y listo. La raíz cuadrada a la varianza. Exacto. Voy a hacer lo mismo otra vez aquí para que quede lo mismo. Vean que en esta muestra, la misma interpretación, aquí diríamos que en promedio cada uno de los individuos de esta muestra se aleja en 10,77 años del promedio. Entonces decía Clarisa ahora, con razón, en esta muestra la variabilidad o la dispersión es relativamente baja, es solo 1,51. En esta muestra es 10,77. ¿Sí? Bueno. Y ahora vamos a hacer Profe, alguna pregunta. Sí, Mariana, dime. ¿cuál es más exacta de usar, la desviación media o la estándar? La más utilizada es la desviación estándar, pero la desviación media también se utiliza en algunos contextos. Okay. Profe, Sí. ¿podría por favor volver a explicar la desviación estándar? Es que no me quedó claro. ¿La interpretación o cómo la obtuve? ¿Cómo la obtuvo? Ok, ¿la varianza sí quedó claro? Sí. Ok. La desviación estándar es simplemente cuando aquí dijimos que estos eran años al cuadrado y que a ninguno de nosotros nos hace sentido que es un año al cuadrado, eso no existe físicamente. Entonces dijimos, bueno, dado que los años al cuadrado no funcionan, lo que debería hacer es quitarle el cuadrado a todo eso. ¿Cómo quito un cuadrado? Sacando raíz cuadrada a la varianza. Entonces, square root de ese valor. Ok, gracias, profe. Perfecto, Marisol. ¿Y la interpretación, profe? La interpretación de la desviación estándar sería que en promedio cada una de las personas que están acá, esas 100 personas, se alejan en 10,77 años del promedio. Sí, gracias. Buenísimo. Bueno, entonces, ahora, ¿cuál de estos dos grupos es más variable? Dijimos, bueno, de hecho ya Clarisa nos ayudó, nos adelantó esa conclusión y de hecho desde el inicio lo sabíamos, ¿verdad? Desde que fuimos construyendo estos datos, este grupo es menos variable. ¿Verdad? Porque tiene una desviación estándar menor. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, compañeros, compañeras? Si voy a generar una muestra 3 aquí. ¿Qué pasa si en este escenario vamos a trabajar con lo siguiente? Aquí voy a 25 más land between. Vamos a generar una muestra entre los entre los 20 y los, vamos a ver, perdón, no, entre los 50, una gente un poco mayor, ¿verdad? Aquí, entre 47 y 53 años. Vamos a ver si nos sirve esto. Sí. Creo que sí. Entonces, aquí tiene gente ahora que anda entre 47 y 53 años. ¿Verdad? Lo mismo, los mismos cálculos. Exactamente la misma cosa. Aquí en el Excel, esa es la gran ventaja de trabajar con estas hojas de cálculo. Aquí se calcula la diferencia de cada uno de los valores con respecto al promedio. El promedio es 50-22. La varianza, permítanme ver aquí si dejé a alguien afuera, no, todo bien. La varianza de A361 y la desviación estándar 1,90. Ya ustedes vieron cómo se calcula y cómo se interpreta cada uno.
¿Cuál de estas dos muestras ahora, la 2 y la 3, entre esas dos, cuál es más variable? ¿Cuál es más dispersa? La 3. La 3 es más variable. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Porque la desviación estándar de esta es mayor que esta, ¿verdad? Sí, profe. Ok, pero no estarían de acuerdo ustedes, eso es cierto hasta donde lo que hemos hablado hasta el momento, pero no estarían de acuerdo ustedes en que si alguno de estos viejillos ahí en esta liga, que casi ya vamos llegando, voy llegando yo, si alguno de estos viejillos dice, pero no me suena que sea tan justa esa comparación, la pura verdad. ¿Por qué? Porque en promedio nosotros ya somos mayores todos, ¿verdad? O sea, en promedio tenemos 50 años. En cambio, esta gente tiene 18 años en promedio. O sea, esta desviación estándar, en términos de las edades promedio que anda esta gente, es bastante más grande que la nuestra. Profe, perdón, no entendí bien qué fue lo que dijo. Ok, voy otra vez. Ustedes aquí, digamos, estamos comparando el grupo de ustedes con un grupo que, bueno, todavía no caigo, gracias a Dios, pero ya casi quedo cerca de este grupo, digamos. De gente más viejilla, definitivamente, ¿verdad? Tiene casi 3 años la edad que tienen ustedes. Supongamos que esto fuera una muestra de se parecen a ustedes, que en promedio tiene 18 años. Entonces, lo que estoy diciendo es, yo que pertenezco a este otro grupo, casi pertenezco, supongamos que pertenezco a ese grupo, digo, es que no es justa esa comparación. Ustedes dicen que nosotros somos más dispersos, ¿verdad? Nos parecemos menos entre nosotros que ustedes. Pero esa comparación no me parece justa, porque al comparar este 1,9 con este 1,51. ¿Por qué? Porque nosotros en general somos más viejos, o sea, los valores son más altos. Este 1,9 en términos del promedio es bastante menos que el 1,5 comparado con este 18 años. O sea, lo que estoy diciendo es, si viéramos la distribución de frecuencias, se parecerían bastante más, estarían bastante más cerca porque estos son edades más grandes todas. Entonces, ¿ese concepto más o menos se entiende o no se entendió del todo? O sea, es que no, profe, porque digamos, al fin y al cabo, yo entiendo que ay Dios mío, no dije nada, la diferencia de edad es bastante diferente, pero digamos, lo que está haciendo es la desviación estándar para la medida aritmética de ese grupo, no en diferencia con el otro. Tenés toda la razón, Mariana, sí. Lo que pasa es que lo que estoy diciendo es, relativamente, esta desviación estándar con respecto al promedio es bastante menos fuerte que en este grupo. O sea, en otras palabras, una persona que tiene, vamos a ponerlo así, cuando ustedes, y les voy a preguntar eso más así a nivel de percepción, inclusive personal, cuando alguien en su grupo de edad dice que tiene 2 años más que ustedes, ¿ustedes creen que eso se siente igual de fuerte, la diferencia de edad, que alguien que tiene 50 años y que otra persona le dice que tiene 2 años más? ¿Me expliqué con esa pregunta? O sea, también está como medio... Profe, ¿puedes repetir la pregunta? Sí. Voy a ponerlo todavía más coloquial y me perdonan el ejemplo aquí. Supongamos que ustedes están ahí con su grupo de amigos o amigas y alguien dice que llegó con la pareja, ¿ya? Tiene pareja nueva y dice que esa persona tiene la pareja tiene 2 años más que esa amiga o amigo de ustedes. ¿Ustedes creen que la percepción que tienen ustedes de que, mira, tiene 2 años más que vos, es igual, esa diferencia la están percibiendo igual a que si alguien llega ahora, un amigo mío con 45 años dice que tiene pareja nueva y tiene 2 años más que él? Profe, para mí sería lo mismo, Profe, la verdad. es igual. Sí, estoy haciendo un mal ejemplo seguramente. O sea, creo que para mí sería, o sea, mi percepción sería diferente si fuera una persona, no sé, ejemplo, menor de edad y alguien mayor de edad. Ahí sí yo diría, ok, la percepción mía sería distinta. Ah, no, pero ahí estás mezclando temas inclusive morales y la cosa, ¿verdad? De si debería andar uno con o alguien, digamos, debería No, andar con profe, alguien yo no menor de estoy edad. hablando de ese tema en Perdón. específico.
me refiero a temas de percepción de, ¿me entiende? De cómo se vería, por ejemplo, cómo se vería una persona de 20 años con alguien de 40 años. O sea, ¿me entiende? En ese sentido, yo diría la percepción, la diferencia de edad Ok, es, ya. Ya, es ok, abismal, ok, ¿me entiende? pero hagamos eso, vayamos por esa línea que dice Fiorella. Al rato lo logro, ahorita convencerlos. Los 2 años tal vez no ayudan mucho, pero supongamos que la diferencia de edad son 6 años. Entonces ustedes, digamos, van saliendo del colegio, imagínense eso, tienen 17, 18 años y llega, voy a ponerlo así, perdón, voy a seguir aquí en la situación dramatizada. Llega una amiga de ustedes y dice que tiene pareja nueva y que tiene 24 años, 6 años más. Ustedes, la impresión que tienen de esos 6 años es la misma para ustedes ahora de alguien que dice que tiene 45 años y acaba de tener pareja nueva que tiene 51 años. No, no es la misma. Ahí sí no es la misma, yo ahí sí entiendo el ejemplo. Okay, sí, es que los 2 años no están ayudando mucho porque no se percibe como mucho. Profe, Pero ven que es el mismo valor absoluto, voy a Clarisa, el mismo valor absoluto de los 6 años que en 2 grupos de edad se percibe totalmente diferente. En términos relativos, ¿verdad? Sí, Clarisa, dime. no, profe, ya no, tranquilo, gracias. Eso, ok. Bueno, entonces, ya estaba tratando de convencerlos de que la medida como tal tiene sentido. Y la última medida, entonces, que nos falta de entender se llama coeficiente de variación. A mí no me gusta, como ustedes están viendo, espero, no me gusta usar ningún concepto de estos así porque yo digo, ¿verdad? O sea, porque existe y apréndanselo, sino que entendamos de dónde salió esto. Entonces, lo que estoy diciendo es que ese coeficiente de variación va a comparar la desviación estándar con la media aritmética. ¿Verdad? Entonces, ustedes dijeron, definitivamente es más variable la muestra 3. Pues yo les diría que no. Vamos a ver. El coeficiente de variación en la muestra 2 es mucho más alto. O sea, aquí representa un 8%. De hecho, voy a ponerlo en términos de porcentaje. Un 8%. Y en el caso de la muestra 3, apenas, comillas, un 3%, un 4%. Entonces, el coeficiente de variación es la desviación estándar entre el promedio, pero más allá de ponerles aquí la fórmula, lo que quiero es que tengan la claridad de que el concepto lo que refleja es exactamente eso, lo que les decía de los 6 años, ¿verdad? O sea, la impresión o la sensación que me da relativamente un valor con respecto al promedio, el valor de la desviación estándar con respecto al promedio. Entonces, ¿cuál es más variable? La muestra 2 realmente. La medida que se debe utilizar entonces para comparar variabilidades o dispersiones entre diferentes grupos o muestras es el coeficiente de variación, no la desviación estándar. ¿Puedes repetir la definición, profe, porfa? Sí, la definición es, el coeficiente de variación es la relación entre la desviación estándar y la media aritmética. O sea, es el cociente de la desviación estándar entre la media aritmética. Y se utiliza para comparar grupos o muestras entre sí, para comparar la variabilidad, ¿verdad? Para comparar el nivel de dispersión. Profe, Sí, está. ¿puede poner el 8% para ver cuál fue la fórmula que usó? Ah, ok, Desviación perfecto. estándar entre media aritmética. Sí. Profe, ¿podría repetir entonces para qué se puede utilizar? Se utiliza para cuando yo les pregunté cuál de estas dos muestras es más variable, ustedes me dijeron, hasta donde habíamos visto era lo correcto, ¿verdad? La muestra 3 tiene una desviación estándar más alta. Y ahora les estoy diciendo, ese no es el valor que deberíamos utilizar para comparar esas dos muestras, la desviación estándar. Deberíamos utilizar el coeficiente de variación. El 8% con el 4%. Entonces, ¿cuál es más variable? La más alta, la muestra 2. Profe, ¿y se tiene que dar en porcentajes o hay que multiplicarlo por 100? Como ustedes quieran, no importa. Ok. Preguntas, comentarios hasta aquí. Esos son los conceptos de medidas de variabilidad.
Profe, Sí, Clarisa. perdón, es que el coeficiente de variación es la desviación estándar entre el promedio y no se multiplica por el 100%. Sí, de hecho aquí está, o sea, al convertirlo a por ciento, estoy multiplicándolo por 100 en realidad. Porque esto es sin el porcentaje, si yo le quitara el porcentaje y lo dejo nada más así con decimales, diría 0,08. Entonces aquí se multiplicó por 100 para que dé 8%. Pero como ustedes quieran expresarlo, aquí nada más lo estoy poniendo como para que sea un poco más tangible de qué estoy hablando, pero no es necesario. Puedes dejarlo 0,08 y no pasa nada. O ponerlo, o decirme que lo multiplicaste por 100 y estás comparando 8 con 4. Aquí. Todo eso es válido. Estrictamente es simplemente dividir uno entre el otro sin multiplicarlo por nada. Pero yo no tengo ningún problema porque la intención de esto es comparar dos muestras entre sí. Si lo multiplicas los dos por 100, igual vas a concluir lo mismo. ¿Alguna otra pregunta? Comentario. Entonces, por si acaso, creo que antes José Antonio me preguntaba también que cuando decía que comparemos dos grupos y esto en alguna medida, cuando digo por ejemplo, cuál de dos grupos es más variable, pues habría que calcular todas estas medidas para cada uno de los grupos y al final concluir cuál de los dos es más variable. Por ahí va la cosa entonces. El ejercicio práctico trata exactamente sobre estos temas. Entonces, igual la misma dinámica, por favor, compañeros, compañeras. Les agradezco su participación y que hayan preguntado bastante hoy. Muy bien. Y lo que toca es, igual que las veces pasadas, ahora ponerse a trabajar en eso. Por favor, traten de entender cuáles son las preguntas. Si tienen dudas o demás, las vamos viendo de aquí a las 9, como ha sido costumbre. Profe, Mariana, sí. perdón, es que ahora se me cortó un poco el ejemplo y quisiera que si puede volver a repetirme el ejemplo de lo de la diferencia de edad. Es que como para ya tenerlo más claro. La diferencia de edad. Cuando usted estaba explicando la desviación estándar, que dijo como que en un grupo era más... Ok, sí. Mira, en el caso del grupo de los viejillos, ¿verdad? Aquí de los que andan por los 50 años, cada una de las personas se aleja en promedio del promedio en 1,9 años, ¿verdad? Esa es la desviación estándar. En este grupo, el de los más jóvenes, cada una de las personas se desvía del promedio 1,51 años, que es menos que el 1,90, ¿verdad? Entonces, primero, antes de que yo les explicara el coeficiente de variación, ustedes me dijeron que el más variable, el más disperso, es el grupo de los viejillos, porque tiene un valor más alto de desviación estándar que el de los jóvenes. Entonces yo les dije, ok, el último concepto que nos falta para hacer una comparación válida de las variabilidades es el coeficiente de variación, con el cual, dividiendo la desviación estándar 1,9 entre 50, entre el promedio, y lo mismo para la muestra 2, concluimos que en realidad el valor más alto o coeficiente de variación lo tiene el grupo de los jóvenes. Por ende, este es relativamente más variable que el grupo de los viejillos. Ok, profe. Profe, y una pregunta más. Cuando, digamos, ahora que ya uno sabe que la desviación estándar era menor, digamos, de 1,50, ese es el que es más variable. ¿Eso es para todos o de fijo hay que hacer el coeficiente para saber cuál es más variable? Hay que hacer siempre con el coeficiente, Mariana. O sea, si tuvieras otro grupo ahora que te da otro valor de desviación estándar, hay que calcular el coeficiente para poder compararlo con este también. Ok, Siempre. gracias, profe. Claro. ¿Más preguntas, comentarios, compañeros, compañeras? Tengo una sobre el ejercicio, profe. Dígame, Mónica. Que ahí dice que en la pregunta 3 dice que comente con base en los histogramas que construyó el ejercicio práctico número 2 y los resultados obtenidos en las preguntas 1 y 2, si se puede observar una variable es más dispersa que la otra. O sea, con respecto a los resultados que hicimos en las primeras dos preguntas,
comparamos si se puede reflejar, si se ve reflejado en los histogramas. Exacto. O sea, usan lo que tienen de las preguntas 1 y 2 de este ejercicio práctico 3 y lo que habían hecho de histogramas del ejercicio 2, o sea, de la semana pasada. Usan esa información, todo eso junto para comentarme qué diferencias ven en la dispersión de las variables. Ok. Está bien. Buenísimo. Bueno, igual aquí estamos, ¿verdad? Si tienen más dudas durante el ejercicio, pues ahí me van comentando. Perdón, profe, ¿qué fue lo que sí. acaba de decir del ejercicio? Es que se me cortó por unos minutos. Ok, lo que preguntaba Mónica es que cómo se interpreta lo de la pregunta 3. La pregunta 3 en esencia dice, no, aquí no lo tengo textualmente ahorita a mano, pero dice que utilicen tanto lo que respondieron en este ejercicio práctico 3 de la pregunta 1 y 2, como los histogramas que construyeron para el ejercicio práctico 2, es decir, el de la semana pasada, toda esa información para concluir qué se observa en cuanto a la diferencia de la variabilidad o la dispersión entre esas dos variables. Ah, ok, se refiere al ejercicio que vamos a hacer para mañana, entonces. Así es, exacto, Antonio. Así es. Profe, yo tengo una pregunta. En la primera dice que hay que calcular las medidas de variabilidad para la variable de consumo del producto que escogieron. Sí, yo sé Dice, que algunos de ustedes no lo tienen, ¿verdad? Entonces hacen lo mismo que hicieron la vez pasada, lo sustituyen por la variable que usaron la vez pasada. ok, y bueno, es que al principio dicen utilizar los complementos ni ayudas de Excel, pero la mayoría de los que hicimos ahorita en la práctica fueron con los complementos de Excel. No, vamos a ver. Sí, lo que no puedes hacer, perdón, para ser concreto en eso. La vez pasada, cuando tenían que calcular las medidas de posición, yo les dije, no se vale poner ahí en Excel igual promedio y marcar todos los datos. La vez pasada les pedí calcúlenlo a mano, en el Excel, por supuesto. O sea, sumen todos los datos y los dividan entre la cantidad de datos. Hoy pueden utilizar para promedio y todo lo que son medidas de posición, percentiles, cuartiles, pueden utilizar los complementos de Excel. O sea, es explícitamente escribir igual promedio, igual cuartil 1, igual cuartil 3, etcétera. Lo que no pueden hacer hoy es calcular, poner las medidas ahí, igual desviación estándar o igual varianza. Ah, ok. O Ya, sea, lo que ya entendí. quiero con eso no es una majadería. Lo que quiero con eso es que ustedes se vean obligados a trabajarlo a mano con el Excel, celda por celda, para que vean lo que está pasando para llegar a ese resultado. Una vez que ya lo hayan dominado, obviamente no los voy a seguir molestando con eso para la próxima sesión. Pero hoy sí lo tienen que hacer y por eso no es opcional colocar el Excel en el ejercicio práctico. ¿Todo bien? Profe, este ejercicio igual hay tiempo hasta mañana a las 9, ¿verdad? Para Igual, enviar. lo mismo. Ok, gracias. Con gusto. Bueno, muy bien. Está muy bonito. Nada más dos cosas, por favor. Me parece que Matías me había pedido si podemos conversar un par de minutos. Y también le agradecería mucho al grupo 7, si en algún momento pueden levantar la mano. Bueno, voy a tratar de unirme al aula para conversar con ustedes. De nuevo nos va a tocar hacer los breakout rooms. Supongo que igual que la vez pasada no nos van a servir los que teníamos. Pero voy a parar la grabación.